Buenas noches, doctor. Voy a darle la parte oral de mi segundo parcial de la materia de filosofía política. Como podrá notar, no estoy en mi casa. Es por eso que tal vez me tardé un poquito más de lo pensado. Pasa que llegó mi abuela y estuve en un almuerzo familiar. Le pido mil disculpas. Es por eso que tampoco estoy con mi computadora, entonces estoy aquí con mi celular grabando y voy a leer mi examen de la pantalla y aparte voy a añadir unos cuantos puntos más para complementar lo ya expuesto en mi examen escrito. Empecemos. Eh, la primera pregunta trata de por qué a veces resulta difícil conocer el derecho. Por otra parte, ¿qué debemos hacer para evitar este tipo de problemas? Bueno, lo primero que debemos considerar para responder esta pregunta es qué es lo que implica para nosotros, tanto como futuros abogados como ciudadanos, qué es conocer el derecho. Conocer el derecho conlleva conocer lo que es el ordenamiento jurídico. Y eso quiere decir que debemos conocer la Constitución, los códigos, los decretos, las leyes y todo lo que conlleva y que está dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Ahora bien, conocer estas cuestiones es, como sabemos, un tema harto complejo. Entonces, dicho esto, hay que tener en cuenta también que dentro del camino de conocer el derecho nos vamos a topar con diferentes tipos de obstáculos, como son, por ejemplo, la falta de lógica, que este obstáculo se encuentra cuando el legislador a la hora de escribir la ley caiga en lo absurdo o también, digamos, no disponga un orden y una organización de las disposiciones expuestas en la misma norma. Otro obstáculo es la oscuridad de la norma jurídica, y esto se refiere simplemente a que las leyes, las normas jurídicas, tienen que ser claras para que podamos tener un total entendimiento de las mismas, porque si no lo son, uno termina cayendo en la confusión y en la incertidumbre, y ese es el problema. Y por último tenemos el obstáculo de la vaguedad de la ley, que se refiere a las vaguedades del mismo legislador, puesto que el conocimiento del derecho es un tema bastante amplio, por lo que puede derivar muchas veces a las inexactitudes y que también haya más de una forma de poder interpretar una norma jurídica. Ahora, respondiendo a la segunda parte de esta pregunta, que cuando nos encontramos con normas jurídicas que tienen algunos de los obstáculos que ya mencioné, lo que nosotros como abogados debemos saber interpretar lo que se está diciendo en esta misma ley o lo que quiso decir el legislador al momento de crear la misma. Es decir, debemos hacer un análisis usando las distintas herramientas que tenemos, que están a nuestro alcance, que son como la doctrina y la jurisprudencia. Y también desde mi punto de vista debemos aplicar en nuestro razonamiento analítico una concepción intermedia a la hora de interpretar, ni objetivista ni subjetivista. Debemos hallar un punto medio para poder realizar un análisis más no tan extremista ni de tantas matices tan blanco o negro, sino un punto medio. Ahora pasemos a la otra pregunta. Dice, ¿cuál es el inconveniente con que en ocasiones el ordenamiento jurídico no sea coherente? Si fuese así, vale decir incoherente, ¿cómo podríamos sobreponernos a esta situación? Bueno, esta pregunta, la respuesta es un poco más simple que la anterior, que es común, medianamente común, que dentro del ordenamiento jurídico nos encontramos con normas que carezcan de sentido o en su efecto planteen disposiciones contrarias a otras normas que ya están dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, se puede el caso de que se cree una ley, ya sea ley, decreto o lo que sea, que sus disposiciones sean contrarias a lo que tiene una ley que ya forma parte del ordenamiento jurídico. Ahora, a esto se le puede conceptualizar como el problema de las antinomias,
cuando hay leyes o disposiciones contrarias dentro del ordenamiento jurídico, o también existe otro problema que son las lagunas dentro del ordenamiento jurídico. ¿Y esto cuándo pasa? Esto pasa cuando existe un vacío legal en un área específica que en teoría debería ser regulada por una norma o ley. Obviamente dejando a un lado las concepciones ideológicas del liberalismo que dice que mientras menos mientras menos intervenga el Estado en el comportamiento de la sociedad es mucho mejor, pero bueno, dejando a un lado eso. Ahora, para solucionar este problema, sobre todo de las antinomias, se tienen que aplicar diferentes tipos de criterios. Unos son, o sea, el primer criterio que tenemos que tomar en cuenta es el criterio de la jerarquía, de la jerarquía normativa. ¿Qué nos dice este? Nos dice que en caso de que hayan dos normas que vayan en contra, o sea, que sean contradictorias, se debe aplicar la norma que tenga mayor jerarquía normativa. Es decir, por ejemplo, una ley tiene mayor jerarquía normativa que un decreto supremo, o una resolución, o que una ley que aprueben en la asamblea vaya en contra de lo que dice la Constitución. Entonces se va a derogar la ley o a abrogar la ley porque va a contrariar lo que dice nuestra ley suprema, o como queramos llamarlo, que es la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿qué pasa si es que las dos normas o las dos leyes que tienen la misma jerarquía? Ahora se tiene que aplicar un criterio cronológico. Este nos dice que se debe aplicar la norma más nueva. Por ejemplo, dentro de la historia de Bolivia hemos tenido distintos tipos de códigos, tanto civiles como penales, pero pues, también procesales civiles y todo lo demás, pero se tiene que optar, se debe obedecer al más nuevo. Por ejemplo, el nuevo Código Civil simplemente hace un par de años, y es por eso que una vez sale deja sin efecto, o sea, deja inválido al anterior, porque por más que tengan la misma jerarquía, es más nuevo, obviamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las normas tienen tanto la misma jerarquía como el mismo ¿cómo se dice? La misma cronología, perdón. Aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que se aplica simplemente es un criterio que se llama criterio de especialidad, que nos dice que se aplica la norma que regule de manera más concreta de manera más concreta y específica según la materia que se esté tratando. Nada más que eso. Ahora pasemos a la otra pregunta. Nos dice, pensemos en la relación entre moral y derecho, cuáles son sus principales coincidencias. Además, ¿sería deseable que coincidieran? Bueno, este es un tema un poquito más, capaz que un poquito más filosófico, pero lo que yo respondí fue esto. Yo creo que las principales coincidencias que tiene el derecho y la moral, bueno, antes de ir a eso, tenemos que saber en sí qué es la moral. Yo defino la moral como el conjunto de convenciones que dentro de una sociedad establecen lo que está bien y lo que está mal en términos colectivos. Y esto es una cuestión totalmente diferente a la ética y al derecho también en conceptualización, porque el derecho, a palabras muy sencillas y muy vagas, podemos decir que es el conjunto de normas dentro del ordenamiento jurídico que regulan nuestras relaciones en sociedad y bueno, etcétera. Ahora, la principal coincidencia son que tanto el derecho como la moral valora el comportamiento humano, es decir, ambos nos dan normas de lo que es correcto o no hacer dentro del comportamiento en vivencia en la sociedad, o sea, dentro del comportamiento cotidiano de la sociedad. Cabe que toda norma jurídica que se encuentra dentro del derecho positivo tiene intrínsecamente una norma moral. Por ejemplo,
está tipificado en el Código Penal que el que matare a otro ser humano tiene una condena de X años. Depende de los agravantes, los atenuantes, precio otro tema. Ahora, el simple hecho de que se castigue el homicidio o el asesinato tiene en sí la norma moral que dice que se debe respetar la vida ante todas las cosas, porque si no, capaz que no se penaría o no tendría sentido si es que la moral no nos dice que matar a otra persona está mal, por lo tanto se pena. Entonces por eso van de la mano, y es que sobre todo en el área penal, todos los articulados tienen intrínsecamente una norma moral que protege un bien jurídico o un bien, por ejemplo, ese fue el mejor ejemplo que pude encontrar. Ahora, respondiendo ya si es deseable o no, yo creo que sí es deseable que estos coincidan porque comparten fines muy similares, y si es que el derecho se enmarca en lo que es la moral, se puede impedir que surjan leyes o disposiciones que sean contrarias a la misma, es decir, a la moral, creando así porque si es que no van de la mano, y si es que no importa, si es que se crean normas que vayan lejanas a la moral, entonces no serían éticas para la sociedad. Un ejemplo muy claro, histórico, es que en la época de la Segunda Guerra, en el derecho positivo de Alemania, todos los actos que cometía Hitler dentro de su territorio no estaban penados. ¿Por qué? Porque él lo estableció así, y eso pasa cuando el derecho se separa de la moral. Pueden ocurrir atrocidades como esta, como la que hizo Hitler en el Partido Nazi en Alemania. Ahora, la pregunta 4 dice: hemos leído a Eduardo Novoa Monreal, cambiemos su enfoque. ¿Debe el derecho contribuir al avance de la sociedad? Es decir, necesariamente tanto que si no lo hiciera, perdería su esencia. Bueno, aquí yo tengo un conflicto ya más filosófico, porque desde mi perspectiva, la esencia del derecho no se centra en contribuir al avance de la sociedad. Para mí la principal función del derecho es poner los límites, un marco de límite de lo que es el comportamiento de los individuos para una vida en armonía dentro de la sociedad. Ahora, entendiendo esto, podemos decir que el derecho va evolucionando conforme al avance de una sociedad. Debemos tomar en cuenta que las leyes tienen su creación, tienen dentro de su creación, supuestamente en el mejor de los casos, un estudio sociológico de la sociedad, va la redundancia. ¿Esto por qué? Porque esto es muy, muy esencial para que se garantice el cumplimiento y la obediencia de los ciudadanos a esta disposición que se está planteando y se está aprobando. Ahora, el derecho constantemente contribuye al avance de la sociedad. ¿Por qué? Porque este va evolucionando conforme a la sociedad va avanzando, tanto tecnológica, tanto social, económicamente. ¿Y cómo hace esto? Se abrogan las disposiciones que ya se consideren obsoletas, y del mismo tiempo se crean nuevas que se adecúen más al comportamiento actual y a lo que es la sociedad actual en sí. Ahora, respondiendo de una forma más concreta a la pregunta, yo creo que el derecho está en una contribución constante al avance de la sociedad. Puede que no sea notorio porque la evolución del mismo puede ser un proceso muy complejo, que capaz que no es muy fluido, pero si es que analizamos esta cuestión más detenidamente, yo creo que puedo llegar a esa conclusión, y no creo que pierda su esencia, porque como ya dije hace rato, la esencia del derecho no es garantizar el avance de la sociedad, sino poner los límites en cómo los ciudadanos van a ir avanzando según ya la forma de vida, las posibilidades o no que tengan la sociedad en sí. Hoy depende del lugar que estamos hablando. Ahora, como última pregunta tenemos: si el derecho es producto de la voluntad política, ¿puede la política imponer cualquier sistema normativo? ¿En qué nos podríamos basarle para fijarle límites? Bueno, esta pregunta yo la puedo responder de dos maneras. Primero con un ideal, que sería
obviamente lo ideal, y por otro ya lo real que pasa en la sociedad. Ahora, vamos por paso. Es muy evidente que el derecho es un producto de la voluntad política, porque todo el derecho, todo nace, o sea, la política viene mucho antes que el derecho, porque para que haya existido en primer lugar el derecho, tuvo que haber un movimiento político para que este surja, para que se creen las leyes y todo lo demás. Entonces, debemos tomar en cuenta también que los políticos, repito, en un caso ideal, plantean normas que tienen raíz en la sociedad, es decir, crean una ley donde exista un vacío en el comportamiento de la sociedad, como ya lo vimos anteriormente, que necesita ser normado o regulado. Otro punto a tomar en cuenta es que los ciudadanos podemos decidir desobedecer a una disposición que sea arbitraria, que sea contraria a lo que el pueblo y la ciudadanía quiere. Esto es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Esto como a través de protestas pacíficas, etcétera, etcétera, para llegar a su aprobación. No hace mucho, hace un par de años, cuando se quería poner un nuevo código penal, hubieron marchas y todo lo demás, y se terminó aprobando porque la sociedad no estaba de acuerdo con lo que estaba disponiendo los legisladores. Entonces, eso es el claro ejemplo de que el poder lo tenemos los ciudadanos. Ahora, llevando ya ahora a un campo real la vida cotidiana en este proyecto de vida en común que se llama Bolivia, que hasta el momento ha sido fallido. Los políticos sí pueden imponer un sistema normativo. ¿Por qué? Porque van a proponer y aprobar las normas según lo que su partido, la ideología de su partido tenga. La verdad, lo vemos hoy día, lo vemos hace mucho tiempo, pero siempre tiene un pero todo. ¿Qué podemos hacer para fijar el límite? Los mejores límites que se le puede poner a un gobierno arbitrario es, volvemos al campo ideal, que se aplique verdaderamente la teoría de frenos y contrapesos dentro de los órganos y poderes del Estado, lo planteado por Montesquieu. Pero, ¿cómo se hace esto? Así como estamos en Bolivia no podemos hacer, porque lamentablemente todos los poderes y los órganos lo maneja el gobierno de turno, al menos hoy por hoy siempre ha sido así, desde que yo tengo memoria. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para fijar límites tanto a los asambleístas, al gobierno de turno, al aparato judicial y todo lo demás? En primer lugar, se deben fortalecer las instituciones ciudadanas que son la voz y la voluntad del pueblo. Por otra parte, tenemos que garantizar, obviamente esto ya tienen que ir de mano con los gobernantes, un verdadero Estado de Derecho donde los ciudadanos recuperemos el poder de muchas cosas que hemos perdido en estos años, y entendamos realmente que los servidores públicos, porque son así, esos son los ministros, son los viceministros, el presidente, el vicepresidente, el presidente del tribunal, el presidente de la asamblea, los senadores, los diputados y los jueces, y todos son servidores públicos que trabajan para nosotros, los ciudadanos, que viven a costa de los impuestos que paga la gente. No son una clase de seres divinos, de dioses, de semidioses, de todos, son servidores, son empleados públicos. El día que entendamos eso y salgamos cuando no nos guste algo, no nos quedemos callados, ahí va a haber un verdadero Estado de Derecho donde los gobernantes digan: miércoles, me paso con este pueblo y se me viene encima. Y eso es lo principal que debe tener un Estado, un país, para fijarle límites tanto a los legisladores que están en el legislativo, para la redundancia, y también al gobierno de turno que se encarga de la administración del Estado. Y esto va también no solamente para el gobierno central, obviamente va también para los departamentales y municipales. Eso sería, doctor. Creo que me pasé con el tiempo, con mucho tiempo, bueno, con mucho. Espero que mi reflexión sirva para las personas que miren este video, y espero que
pueda obtener una nota cerca al 100% de lo permitido. Tenga buenas tardes, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego.